Muy buenas noches, profesor. El equipo está conformado por Ricardo Pérez Coraza, Eric Maya Vázquez, y en este caso vamos a presentar nuestro proyecto final, que es control de temperatura analógico. El objetivo de la investigación es que los estudiantes aprendan a diseñar un circuito que combine amplificadores operacionales y un triac para formar un controlador de potencia. Se analizará el comportamiento del circuito bajo diferentes condiciones, ajustando componentes si es necesario para optimizar el rendimiento. Como vemos, tenemos lo que es la introducción, la metodología, resultados, conclusiones y las referencias. Vamos a empezar por la introducción. Este circuito parece ser un sistema de control de temperatura que utiliza un sensor LM35 para medir la temperatura y un triac para controlar una carga, que en este caso es una lámpara de 75 watts. ¿Cuál es la función del sensor de temperatura LM35? Es un sensor de temperatura que produce una salida de voltaje proporcional a la temperatura en grados Celsius. De salida se conecta a una entrada del amplificador operacional UD1. Como aquí tenemos el diagrama, también podemos ver que tenemos un U1A, que es el comparador. Este amplificador operacional actúa como un comparador. Compara el voltaje del divisor de voltaje, potenciómetro R3, con una referencia interna y produce una salida alta o baja según la diferencia. También tenemos una U1B, amplificador de error. Este amplificador operacional recibe la señal de error, diferencia entre la señal de referencia y la señal de temperatura, y la amplifica. Y por final tenemos un U1C, controlador. Este amplificador operacional procesa la señal amplificada para generar una señal de control adecuada para activar o desactivar el triac. También tenemos una U1D, que es el buffer. Este amplificador operacional actúa como un buffer, aislando la salida del LM35 y proporciona una señal estable al comparador U1A. También tenemos lo que es el MOC, que no sé si se ve bien. Pues en la imagen de aquí. Tenemos el MOC 3031. Es un optoacoplador con triac interno. Se utiliza para aislar el circuito de control de baja tensión del circuito de potencia de alta tensión. La señal del control desde el amplificador operacional U1C pasa a través de una resistencia limitadora R5 y la activa el LED interno del optoacoplador, lo que a su vez activa el triac interno del MOC. Ok, Ahora, y para continuar Ricardo va a con explicar. esta introducción, ah, el diagrama anterior, no, el otro diagrama, el anterior, arriba. Ok, y para continuar con la introducción, en el diagrama propuesto que explicó mi compañero, tenemos ahora este diagrama que va a ayudarnos a medir la señal sinusoidal que sea continua para que ésta nos refleje que estamos midiendo la temperatura y que la temperatura, que ya sea caliente o frío, nos ayude a mantenerla estable, y así nos puede dar un voltaje que deseemos, ya sea de 5, 10 o 15, y la señal de salida sea continua, por decirlo así, sea continua. Y ahora vamos con la metodología. En ella tenemos un diseño esquemático que describe cómo utilizamos las herramientas en el diseño electrónico, en el software de Proteus, basado en requisitos de control de potencia mencionados en el diseño y la disposición de componentes. Tenemos la simulación, en el cual simulamos el circuito para verificar la funcionalidad, y que para cuando pasemos a las pruebas físicas con la protoboard no haya inconvenientes o vayamos a cometer un grave accidente. Tenemos construcción y pruebas que detallan el proceso del ensamblaje de circuito en nuestra placa, que sería la proto, y las mediciones con el osciloscopio y los multímetros. Los resultados que observamos los tenemos en imágenes con la proto ya armada y cada circuito ensamblado. Ok, y antes de eso tenemos nuestro
bloque, diagrama de bloque, en el cual se describe la entrada y la salida de cada componente de los circuitos mencionados por mi compañero, que serían los TLO 084, los MOC 3031 y el TRIAC. Ahora sí, pasamos a la prueba, donde tenemos 3 casos en la simulación con el software de Proteus, en el cual la señal es muy grande y la salida de error es muy pequeña. En ese error nuestra continuidad no funcionaba y no se podían ver los cambios físicos en el cambio de temperatura. En la segunda prueba observamos que se empezaba a hacer continua la señal sinusoidal, pero todavía no era eficiente. En el último caso ya tenemos la señal continua y ahí notamos los resultados que deseábamos, en el cual si teníamos el clima caliente o frío, ya lo podíamos tener continuo, con la señal de salida pequeña y el tiempo de oscilación permanente. Y ahora sí se mostrarán los resultados ensamblados en la proto, que tenemos la primera capa, si en este caso ocupamos 2 protoboard, y en las que tenemos el paso donde van los LM y donde va el triac ensamblado. Una vez hecho eso, tenemos los resultados arrojados con la ayuda del osciloscopio, conectado con Caimanes, y tenemos un video de su ejecución en el cual lo vamos a reproducir. Mira, aquí por ejemplo podemos observar que con ayuda del potenciómetro llegamos a donde se saca la ganancia a qué voltaje llega a encender el foco. En este caso, si no mal recuerdo, fue así 1.7 watts, no me acuerdo. Pero al poquito encender, ya nomás tendríamos que condicionar el otro potenciómetro del sensor para que pongamos con ayuda de un voltímetro a cuántos grados queremos que llegue o a cuántos grados queremos que se estabilice. Y ya con los dos potenciómetros que tenemos de los lados, vamos subiendo y bajando el voltaje que lo vamos proporcionando. Como aquí, como lo está soplando, lo que hace los potenciómetros o el sensor es que tiene que aumentar el voltaje para conseguir el objetivo para cumplir el objetivo de la temperatura deseada. En el voltímetro podríamos observar que está dando entre más voltaje hasta donde dé, para que el sensor, bueno, la temperatura llegue al que queremos. Y como vemos aquí, como ya se pasó, ya hace que se apague, que pueda bajar la temperatura. Y si baja más del grado deseado, vuelve a encender. Como vemos, ya volvió a encender porque la temperatura bajó demasiado y tiene que volver a encender un poco. Y ya ahí ya nomás son pruebas de que vamos cambiando al potenciómetro cuánto queremos de temperatura, si subiendo más, bajando más, y ya el circuito sigue funcionando correctamente a lo que queremos. Y como conclusión tenemos que el circuito diseñado mostró en las pruebas físicas y también en las pruebas que son de simulación los resultados que deseábamos. Con ello tenemos la integración de un optoacoplador que garantiza la seguridad y la separación entre la lógica y el control. También tenemos que los amplificadores operacionales proporcionan una gestión precisa en las señales que controlan el triac.
Y con eso terminaríamos nuestro proyecto de un controlador de temperatura analógico. Gracias por su atención. Muchas gracias y buenas noches, profesor.